qué dicha, qué gozo es estar juntos en este domingo. Y como decía Silvia, vamos a continuar con esta serie que se llama Felicidad Pura. Los 2 domingos anteriores hemos estado hablando acerca de este tema y de cómo el temor de Dios es una puerta que nos abre la posibilidad de vivir la vida a plenitud. Conversamos un poco de cómo hemos sido creados, características que hay en nosotros que hacen que definitivamente la manera de ser perfectamente felices es solamente estando cerca de Dios. Y hoy vamos a poner un poco de atención en por qué nos cuesta mantenernos, vivir dentro de ese temor de Dios. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta apegarnos a su voluntad para nuestra vida? Y quisiera nada más recordar una definición que leímos el primer domingo que empezamos esta serie acerca del temor. Y dice así: alude al tipo de relación que mantenemos con las cosas o las personas, permitiendo que éstas se muestren en todo su esplendor y en toda la gloria que les es inherente. No quisiera que perdamos de vista que vivir teniendo una relación con Dios en donde Él se muestre en todo su esplendor, en donde Él se muestre en toda su gloria, es el norte que estamos teniendo durante esta serie. Y quisiera que vayamos a Génesis para poder empezar a estudiar el tema de hoy. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 7. Ando con la garganta un poco afectadita, entonces pido disculpas. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer: ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, nos ha dicho: no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos. Tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Adán y Eva vivían literalmente en el paraíso, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos un poquitito de esto. El jardín del Edén era el lugar perfecto, en equilibrio, donde estaba todo lo que ellos necesitaban, donde ellos tenían la autoridad para administrar todo lo que ocurría en ese lugar. Todo estaba sujeto a ellos. El único que estaba por encima de ellos era Dios. Y aún así, Dios tenía una relación sumamente cercana con ellos. Nos cuenta Génesis que día a día ellos caminaban y conversaban con el Señor. No era una relación lejana, no era una relación fría. Ellos tenían todo eso a mano. ¿Qué más le podían pedir a la existencia si tenían todo lo que necesitaban? Aún así, llegó el momento en el que Eva quiso más. Dice el verso 6 que ella vio que el fruto era deseable para adquirir sabiduría. La serpiente le había dicho que si comía de ese árbol iba a llegar a ser como Dios. Ellos tenían todo para vivir en felicidad pura. Pero
el ser autosuficientes, el ser sabios en su propia, en su propio concepto, el ser como Dios, o sea, no tener a nadie por encima de ellos, fue lo que les pareció más llamativo. Y esa es la misma elección que hacemos cada uno de nosotros cada vez que decidimos vivir por fuera de los mandatos y de la voluntad de Dios. Cada vez que tomamos esa decisión, decimos, no, yo quiero ser más sabio. No, yo no quiero tenerte a vos por encima mío, yo soy la autoridad máxima. Ver las indicaciones de vida que Dios nos ha hecho como muestras de su amor, porque Él quiere que vivamos en felicidad pura, es básico para nuestra vida cristiana. Las cosas que quebrantan el corazón de Dios nunca van a lograr llenar el nuestro. Nunca. Y la historia de Adán y Eva es una evidencia contundente al respecto. Hay algunas cosas que creo importantes que tengamos en mente con respecto a nuestra lucha con la tentación y con el pecado en nuestro día a día, porque es algo a lo que estamos sujetos absolutamente todos. Encontré una frase de un presbítero inglés del siglo XVI que se llamó Samuel Rutherford y dice así: Dios les ha llamado al lado de Cristo y ahora en este mundo el viento sopla en contra de Cristo y puesto que caminan con Él, no deben esperar estar al lado protegido o en la zona soleada de la ladera. En el acto de la caída, el pecado impregnó toda la creación. Este mundo empezó a sufrir las consecuencias de esa decisión. Y ahora nosotros vivimos en un mundo que va contrario a Dios. Esa es la realidad. Estas palabras de Samuel Rutherford yo creo que describen muy claramente cuál es nuestra posición aquí, en este mundo. Muchas veces pensamos que tomar una decisión por Cristo en nuestra vida lo que va a hacer es hacernos las cosas más fáciles. Literalmente que estemos del lado soleado de la ladera. Que todo sea felicidad y que no haya dificultades, que no haya dolores, que no haya problemas, que no haya retos. Y es lógico que queramos estar en la zona soleada de la ladera. A nadie le gusta estar caminando constantemente con el viento en contra, ¿cierto? Es muy cansado. Pero la creencia de que con Cristo vamos a estar en la zona soleada ha hecho que muchísimos creyentes, en el momento en que empiezan a sentir ese viento en contra, se alejen, renunciando a su fe y sintiéndose hasta un poco engañados. Si ponemos atención al mensaje de Jesús, podemos escucharlo de una manera realista. En este mundo van a tener aflicción, ¿cierto o no? Jesús nunca vendió una idea incorrecta de cómo iba a ser el camino con Él. Cuando nosotros estamos conscientes de qué lado de la ladera es donde estamos nosotros con Cristo, aunque el viento en contra comience a aparecer, y aunque ese viento se convierta en una tempestad, nosotros vamos a poder permanecer, porque ya estábamos conscientes de dónde estábamos y sabíamos que podíamos esperar. Y por más romántico que quisiéramos que sea el mensaje de esta elección por Cristo, no puedo poner en oferta el precio de ser verdaderos discípulos de Dios.
vivimos en un mundo hostil ante el Señor. Nuestra naturaleza caída y quebrantada tiende a ir en dirección contraria a Dios, para poder seguir manteniendo el control de todo, para poder seguir siendo nosotros la autoridad máxima en nuestra vida. Y Jesús nos ofrece que al estar con Él en esa zona donde el viento sopla en contra, además de eso vamos a encontrar que Él va a renovar nuestras fuerzas, que Él va a limpiar nuestros pecados, que Él va a traer paz a nuestra vida, dentro y fuera, que Él va a traer su Espíritu Santo, gracias, la vida eterna, la victoria sobre la tentación y muchísimas cosas más. Cuando aceptamos caminar con Cristo, nosotros somos cambiados, pero el mundo alrededor de nosotros todavía no ha sido cambiado y tenemos que estar conscientes de eso. En el libro de Hechos, que estudiamos hace unas semanas, nosotros pudimos ver cómo hombres y mujeres estuvieron dispuestos a permanecer con ese viento en contra de maneras sumamente evidentes, de maneras sumamente crueles, enfrentándose a un mundo que no los comprendía, un mundo que los odiaba, que los perseguía. Pero la gloria de Dios estaba puesta enfrente de ellos como su norte, y ellos no dejaron que ese vendaval los moviera nunca. Permanecieron firmes en su fe. Necesitamos estar conscientes de que vamos a tener viento en contra. En segundo lugar, quisiera que veamos una imagen que está por ahí en la presentación. ¿Qué les parece? Cualquier parecido, o sea, ahí fácil podría estar una foto mía. Lo confieso. A mí me encanta tener todo planeado, minuto a minuto. Y cuando el asunto se me sale del guión, el chacón fluye. Que lo diga aquí el santo esposo que el Señor me dio. Pero la verdad es que si nosotros queremos vivir en el temor de Dios, necesitamos estar dispuestos a que las cosas fluyan cuando y a la hora que el Señor quiere. Jesús interfirió en la vida de todas las personas que quisieron dejarse. Por ejemplo, los discípulos. Los sacó de su trabajo, de su rutina, de su barrio, de su comodidad. Les dio una vida completamente diferente a la que ellos estaban teniendo. Debemos preguntarnos, ¿hasta qué punto hemos permitido que el Señor interfiera en nuestro confortable patrón de vida? Este aprendizaje de que el Señor va a interferir lo tuvieron hasta los mejores, así que no nos sintamos mal de que nos esté costando. Mal de muchos, dijo, pero bueno. Leamos en 1 de Pedro 1, 14 al 17. Dice así: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Estas palabras, escritas por el apóstol Pedro,
tuvieron un costo de aprendizaje en su propia vida. Él no apareció sencillamente ya con toda esa idea tan cuadradita, perfecta y clara en su mente. Pedro habla de que los creyentes deben negarse a los malos deseos y vivir en ese temor reverente. Recordemos la definición que leímos al principio. Y a estar conscientes de que vivimos como peregrinos en este mundo. Pedro en algún punto tuvo que enfrentarse a aprender cuál es la diferencia entre vivir en el temor de Dios y vivir en temor de los hombres. Antes de que él escribiera estas palabras, Pablo compartió un evento que ocurrió entre ellos dos en Gálatas 2, y lo quiero leer. Gálatas 2, 11 al 13, dice, aquí está hablando el apóstol Pablo. Pues bien, cuando Cefas, Pedro, fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se le unieron en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Pedro, Cefas, como le dice en este pasaje, y algunos otros estaban preocupados de la impresión que le iban a dar a los judíos que estaban llegando ahí donde estaban. Y entonces cambian su comportamiento para no levantar roncha, para no incomodar a nadie, para agradarle a ellos, sin recordar cuál era específicamente el llamado que Dios les había dado con respecto a los gentiles. Pablo era bastante tajante en su manera de expresarse, ¿verdad? Dios lo bendiga. Entonces él confronta a Pedro y le dice, mira, esto es hipocresía. Nacía desde el temor a los hombres, no desde el temor de Dios. C.S. Lewis, uno de mis autores preferidos, usa una imagen que me parece muy bonita con respecto a estas interferencias que hace el Señor en nuestra vida. Él nos describe a nosotros como una casa en abandono, una casa con goteras, con grietas en las paredes, con tuberías que están con fugas. Y cuando llegamos a tener conciencia del estado en el que está esta casa, nos volvemos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame, tápame estas goteras, con eso ya voy a estar bien. Y el Señor en su misericordia nos responde y tapa esas goteras. Y nosotros decimos, listo, ya está todo bien, ya está todo lindo. Y de repente empezamos a sentir que el Señor está picando las paredes para poder curar esas grietas, pero de la puritica raíz. Y después comienza a cambiar las tuberías, porque ya esas no servían, entonces quita unas para poner otras que estuvieran bien. Y de repente sentimos que el Señor está botando una pared y está haciendo zanjas alrededor de la casa porque va a hacer una ampliación. Y claro, todos esos arreglos y esas remodelaciones duelen, incomodan, nos hacen sentir expuestos. Pero el Señor está interviniendo en nuestra vida porque Él no solo quiere tapar las goteritas, Él quiere que usted y yo lleguemos a ser no una casa en abandono, sino una mansión donde su espíritu pueda habitar. Nunca subestimemos lo que el Señor puede construir con la casa en abandono que nosotros podamos tener. Amén. En tercer lugar, lo he dicho anteriormente desde aquí y lo digo en bastantes espacios y voy a volver a compartirlo.
El dicho que nos repetían mis papás a mis hermanos y a mí constantemente: los pequeños permisos de hoy serán los grandes escándalos de mañana. Usted y yo no llegamos a tomar las malísimas decisiones que hayamos llegado a tomar en esta vida en un solo paso. Hemos llegado ahí pasito a pasito. Pequeños permisos que nos damos llegan a ser esos grandes escándalos. Esos pequeños pasitos que nos van acercando más y más a la línea del pecado y nos van alejando más y más del temor de Dios. Vamos a leer en Primera de Pedro también, 1, 14 al 17. Dice: ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios es un juez que no tiene favoritos. Y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que ustedes, si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que han habido momentos en los que de repente como que yo me he visto así con ojos de amor, no pasa todos los días, y digo, no, si yo me porto demasiado bien, si yo hago esto, ay, fijo, a Dios no le va a importar, si en general mi nota de conducta está súper bien. A veces creemos que podemos darnos pequeñas licencias porque somos estudiantes estrella y porque Dios nos ama demasiado. Y entonces creemos que ahí hay como un vale que podemos usar de vez en cuando. Y eso le pasó a Pedro en lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Recordemos que también le pasó a Salomón, del cual hablamos la semana antepasada. Y también le pasó al rey David, ¿verdad? Si ustedes recuerdan la historia que podemos leer en 2 de Samuel 11, y más o menos la vamos a comentar. Llegó la primavera, que era la época en que los reyes salían a la batalla, y David decide quedarse en Jerusalén, le encarga su ejército a Joab y los manda a la guerra. Yo sé que a mí me cuesta delegar, pero digo, eso no era delegable. O sea, hay cosas que le tocan a uno porque le tocan a uno. Él era el rey, él tenía que estar al frente de su ejército en la batalla, pero él decide darse un pequeño permiso y quedarse donde él no debía de estar. Primer permiso. Segundo permiso, sale a la azotea de su casa, palacio o lo que fuera, y desde ahí ve a una mujer bañándose. Digamos que eso podía pasar porque tal vez no todo el mundo tenía la ducha dentro de la casa, ¿verdad? Y ahí, situaciones de la época. Pero él, en vez de decir, oh, cuidado mis ojitos lo que ven, no, se queda observando a la muchacha. Segundo permiso. Tercer permiso, no solo se queda observándola, manda a averiguar quién es para tener toda la información. Cuarto permiso, ya sabiendo quién era, la manda a llamar y no era para conversar. Quinto permiso, cuando él se da cuenta que Betsabé está embarazada,
producto de ese encuentro que tuvo con él. Él no decide afrontar la situación, decide maquillarla. Entonces manda a traer a Urías, al esposo de Betsabé, de la guerra. Le da una vacación. Según él, Urías iba a venir, por supuesto, a estar con su esposa ahí, desesperado porque tenía meses de no verla probablemente. Y este pobre hombre no tuvo corazón ni de entrar en la casa, de estar pensando que sus hermanos estaban allá en el campo de batalla y él estaba ahí y no le sonaba justo. Entonces no le funcionó. No le funciona esa. Sexto permiso, devuelve a Urías a la guerra con una nota, como le ponían a los chiquillos antes aquí, póngame a Urías en primera fila en el peor lugar que puedan. O sea, mándelo de carne de cañón. Urías muere, Betsabé hace su luto, y terminado el luto, David la toma por esposa. 6 permisos podemos contar en esta narración. Se dio David hasta que llegó Natán y lo confronta con su pecado de parte del Señor, y él cae en cuenta de qué era lo que había hecho. Pequeños pasitos que terminaron en un escándalo. Y eran pasitos que, si los vemos individualmente, parecían sencillos. Bueno, se fueron poniendo cada vez más complicados, pero al principio no eran tan complicados. Y eso nos pasa exactamente a cada uno de nosotros. Si observamos la situación tanto en el caso de Pedro como en el caso de Salomón, como en el caso de David, en el momento en que ellos se dieron cuenta de qué era lo que estaba pasando, su reacción inmediata fue el arrepentimiento, dar media vuelta y comenzar a caminar una vez más hacia el temor de Dios. Y creo que es algo que nosotros necesitamos copiar al pie de la letra. Ojalá no empecemos a darnos esos permisos para tener que llegar ahí, pero si los hemos dado, tengamos esta misma actitud, media vuelta y camino en dirección al temor de Dios. Recordemos, como mencionábamos la semana antepasada, cuando nosotros estamos caminando por la vida pensando, ¿qué tanto me puedo acercar a la línea del pecado? No estamos viviendo en el temor de Dios. Si nosotros estamos viviendo pensando, ¿qué tan cerca puedo estar del Señor que la línea del pecado ni siquiera se vea en el horizonte? Ahí es donde estamos viviendo en temor de Dios. En cuarto lugar, para ir cerrando, ¿qué nos da el Señor para enfrentar la tentación y caminar en santidad? Dios nos ama tanto que no nos ha dejado solos en esta batalla, precisamente porque Él quiere que salgamos victoriosos de ella. El regalo más hermoso y más poderoso que Jesús nos ha entregado y que hace una diferencia total entre lo que ya pasó y lo que puede seguir pasando en nuestra vida es Él mismo. Romanos 8, 26 y 27 dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. No estamos solos en esta batalla. Esta batalla no la tenemos que librar a punta de nuestro propio músculo. Sí, tenemos que poner esfuercito, ¿verdad? Tampoco. Pero Dios está con nosotros. Y no solo eso, Él nos auxilia hasta en los momentos en que ni siquiera nosotros sabemos cómo pedir ayuda.
O hasta en los momentos en que estamos tan metidos en la licuadora que no podemos ni decir ay. ¿Les ha pasado? Hay momentos en los que yo llego, me siento en la cama y le digo, ay Señor, y ya me quedo callada. Ya Él sabe el resto. Porque a veces no tenemos ni cómo decirlo. Y el Señor se activa e intercede por nosotros, su Espíritu Santo. La gracia del Señor no es simplemente un adorno bonito en nuestro caminar cristiano. Es una herramienta. Y no solo una herramienta que nosotros usamos, sino que es una herramienta que se activa solita cuando nosotros no podemos utilizarla. Así de maravillosa es. Su gracia es activa. Nos provee lo que sea que necesitemos nosotros para superar la tentación. Lo que sea. Su gracia es imparable. No importa lo lejos que hayas caminado, hacia o después de la línea del pecado, su gracia llega a donde estés sin ningún problema y te rescata. Y por último, y muy importante, su gracia no es una licencia para seguir pecando. Su gracia es poder para poder dejar de hacerlo. La verdadera santidad en nuestra vida no es una esclavitud. La verdadera santidad es libertad y es felicidad pura cada día de nuestra vida. Amén.